vamos a hablar del otro producto, de Probiotic Immuno, que está formado por estas dos cepas de Lactobacillus plantarum, con código de cepa CFT7315 y 16, y que tiene además el producto algunas vitaminas y minerales como la vitamina A, C, y B, B6, B9, B12 y minerales zinc y selenio. Vale, pues también en esta segunda parte vamos a hablar un poquito del sistema inmunológico, alguna introducción. Después hablaremos de cómo se ha seleccionado las cepas que forman parte de Probiotic Immuno, del mecanismo de acción, de la seguridad, un poquito la misma estructura que hemos seguido en la charla anterior. Por último, los estudios que acompañan Probiotic Immuno y las conclusiones. Bueno, el sistema inmunológico todos ya lo sabemos que es fundamental para nuestra supervivencia, para mantener la salud y sobre todo su objetivo principal es protegernos a nosotros de posibles infecciones por parte de virus, bacterias, parásitos, etc. Está formado por, en el sistema inmunológico intervienen órganos, tejidos, células, proteínas, o sea, muchos componentes distintos que se encuentran en general por todo el organismo. Sabemos que ante una agresión por parte de un agente patógeno se desencadenan fundamentalmente dos tipos de respuesta inmunitaria. La respuesta innata y la respuesta adquirida o adaptativa. Estos son un poco un resumen, un gráfico de todos los componentes que integran el sistema inmunológico. En general, decir que, como parte de la respuesta innata suele ser la que se produce rápidamente ante la entrada de cualquier agente patógeno. Es una respuesta muy rápida, pero a la vez es también muy poco específica, y por ello también normalmente no es 100% efectiva. El objetivo de esta respuesta innata es simplemente frenar al agente patógeno y evitar que se disemine por todo el organismo. Como elementos de la inmunidad innata tenemos diferentes barreras, la mucosa intestinal, la respuesta inflamatoria inespecífica también es una respuesta innata. Luego también tenemos todas las células con capacidad de fagocitosis, de eliminar estos agentes patógenos, como son neutrófilos, eosinófilos, etcétera. Y luego, si esta respuesta inmunitaria innata no es 100% efectiva, interviene la respuesta inmunitaria adquirida, que es una respuesta que tarda más en desarrollarse, tarda unos 4 o 5 días en entrar en juego, pero es mucho más específica, mucho más dirigida contra el patógeno en cuestión y, por lo tanto, va a ser mucho más efectiva. Dentro de la inmunidad adquirida tenemos la inmunidad mediada por células, que está representada fundamentalmente por los linfocitos T, que ante la entrada de un patógeno van a pasar de linfocitos T naïf, que se llaman, se van a especializar en diferentes subpoblaciones de linfocitos T. Cada una genera una respuesta diferente. Tenemos linfocitos citotóxicos, linfocitos Th1, Th2, etcétera. Y luego tenemos dentro de la inmunidad adquirida también la inmunidad humoral, que está representada por los linfocitos B, que producen inmunoglobulinas, anticuerpos específicos contra el agente patógeno que nos está invadiendo. Y estos dos tipos de inmunidad innata y adquirida están relacionados entre sí. O sea, la producción de citoquinas por parte de estas células desencadena respuestas inmunitarias adquiridas. O sea, están conectadas y se hablan entre sí constantemente, ¿no? Los dos tipos de inmunidad. Bien, ¿qué papel juega el tracto digestivo, el tracto gastrointestinal en la función inmunológica? Pues juega una función muy, muy importante. Hay que tener en cuenta que el 70-80% de las células de nuestro sistema inmune están localizados, antes decíamos que estaban por todo el organismo, pero es que el 70-80% están localizados a nivel del intestino, principalmente el intestino delgado.
Y eso tiene mucho sentido porque el intestino, que es una superficie enorme, nuestro intestino con todas las microbiosidades representa una superficie enorme, está en continuo contacto con agentes exógenos, no solamente con los alimentos que comemos cada día, sino también con multitud de bacterias y virus y agentes patógenos que atraviesan nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, es el lugar, el intestino, la mucosa intestinal, es el lugar donde va a haber esta interacción del sistema inmunológico con estos agentes externos, también con nuestra microbiota, nuestra propia microbiota que se encuentra alojada en el sistema, gastrointestinal. También va a haber un contacto continuo y de esta manera, a través de este contacto entre los antígenos que pasan a través del intestino y estas células del sistema inmunitario, es donde nuestro sistema inmunitario se va a ir educando y va a dar lugar a respuestas concretas de un tipo o de otro en función del tipo de antígeno. De hecho, la importancia que tiene la microbiota intestinal en el sistema inmunitario se ve claramente en experimentos que se hacen en animales libres de gérmenes. Son animales que no tienen nada de microbiota intestinal. En estos animales la función inmunológica está completamente alterada. No producen respuestas inmunitarias coherentes y coordinadas, sino que está totalmente alterada. Y también hemos visto en humanos, por ejemplo, que personas que reciben tratamientos antibióticos muy agresivos luego tienen respuestas a vacunaciones alteradas o menores. Y también, por ejemplo, personas que tienen una disbiosis, unas alteraciones en la microbiota intestinal importantes y padecen cáncer, la respuesta a la inmunoterapia, por ejemplo, es mucho peor. Personas que tienen alteraciones en la microbiota responden peor a la inmunoterapia frente al cáncer. Con lo cual, esto ya nos indica que tener una microbiota equilibrada y una microbiota sana es fundamental para que la respuesta inmunológica, que se genera principalmente a nivel de la mucosa intestinal, sea efectiva. Y bien, este es el sitio, esta es una representación de la mucosa intestinal a nivel más gráfico, ¿no? Donde tenemos estas estructuras inmunitarias, que son estos folículos linfoides que se llaman placas de Peyer, donde se encuentran, donde tenemos los diferentes tipos de células inmunitarias. Tenemos células presentadoras de antígenos que van a estar captando estos antígenos que pasan por el intestino estas células presentadoras de antígenos luego se conectan con los linfocitos T, que, como digo, se encuentran en forma naïf y cuando, después de la presentación del antígeno, se van a diferenciar en otros tipos de linfocitos T que dan respuestas concretas. Por tanto, aquí es donde se van a tomar decisiones constantemente de cómo tratar a cada uno de los antígenos que pasan por nuestro sistema digestivo. Y sabemos que cuanto más sana sea la microbiota, nuestro sistema inmunológico va a aprender mejor cómo tratar a los antígenos, cómo diferenciar entre un antígeno que no nos va a causar ningún peligro, ¿no? Nuestras bacterias, por ejemplo, las tenemos que tolerar, sabemos que son buenas y por tanto las toleramos, no vamos a producir ninguna respuesta. En cambio, cuando viene un patógeno, ahí sí, nuestro sistema inmunitario tiene que reaccionar y tiene que producir una inflamación para tratar de expulsarlo, ¿no? Por lo tanto, es donde se toman, ya digo, decisiones muy, muy importantes en cuanto a cómo actuar constantemente frente a cualquier antígeno. Bien, y de todas maneras el sistema inmunológico también está sujeto a otros factores que pueden condicionar la respuesta, ¿no? Hemos hablado de la microbiota. Otra vez. Vale, hemos hablado de la microbiota intestinal, pero también, por ejemplo, sabemos que personas con malnutrición tienen alteraciones en la respuesta inmunológica o, por ejemplo, la fragilidad, ¿no? Personas con obesidad importante, personas que tienen estrés. El estrés influye, existen ya mucha evidencia de que el estrés influye en la función inmunitaria. También, por ejemplo, el ejercicio físico extenuante también va a afectar a la función inmunitaria. El consumo de alcohol excesivo o el fumar también incide. Luego, medicaciones,
Nuestra propia genética también hace que tengamos una respuesta diferente unos a otros ante un mismo estímulo. Nuestra historia de infecciones, el historial de vacunaciones, todo esto va a condicionar nuestra respuesta inmunitaria. Y luego también está el factor edad. Sabemos que con la edad se produce este fenómeno que se llama inmunosenescencia, que comprende todos los cambios en el sistema inmunológico que se producen asociados a la edad y que afectan tanto a la inmunidad innata como a la inmunidad adaptativa. Además, este proceso de inmunosenescencia suele coincidir con otros factores asociados a la edad. Por ejemplo, sabemos que a medida que nos hacemos mayores aumenta el número de especies reactivas de oxígeno porque nuestro sistema inmunológico está luchando contra infecciones cuando se producen, entonces a raíz de esto se producen especies reactivas de oxígeno. Sabemos también que hay también una inflamación de bajo grado que está subyacente, que es más importante en las personas de edad avanzada. Y luego también sabemos que hay otros factores celulares, por ejemplo, que con la edad hay más inestabilidad genética. Nuestro sistema de reparación de mutaciones genéticas, por ejemplo, no funciona tan bien. Todo esto va a incidir en que las personas de edad avanzada tengan mayor susceptibilidad a infecciones, menor respuesta a vacunaciones y también más incidencia de patologías asociadas a la edad. ¿Y cuáles son estos cambios que se producen en el sistema inmunológico asociados a la inmunosenescencia? Pues son cambios que afectan, como digo, tanto al sistema innato como al adaptativo. A nivel innato, por ejemplo, hay menor capacidad quimiotáctica, quimiotaxis, también menor capacidad fagocítica por parte de las células, menor capacidad de presentación de antígenos. Cada una de las funciones está disminuida en las personas con inmunosenescencia. Y luego también hay cambios a nivel de la inmunidad adaptativa. Por ejemplo, los linfocitos B no tienen la misma capacidad de producción de anticuerpos. También a nivel de los linfocitos T, lo vemos en este gráfico, en una persona adulta hay muchos linfocitos T naïf, o sea, linfocitos T en un estadio inicial, como si dijéramos. En cambio, en una persona mayor, esta población de linfocitos T está muy reducida y esto les confiere también menor capacidad de respuesta inmunitaria ante nuevas infecciones. No existe esta posibilidad de generar una inmunidad de memoria. En el COVID hemos hablado mucho de la importancia de la generación de la inmunidad de memoria. Pues en el adulto mayor, en las personas con inmunosenescencia, no se genera esta inmunidad de memoria. Bien, por tanto, resumiendo, en la inmunosenescencia tenemos una reducción en el número de células T maduras y, por lo tanto, menor capacidad de respuesta inmune. Tenemos también una alteración, una desregulación en el sistema inmunológico, en la producción de citoquinas proinflamatorias, de manera que hay un aumento de citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 1, y hay un aumento también de citoquinas que son inmunosupresoras, como esta que se llama TGF-beta 1, Transforming Growth Factor beta 1. Esta también está aumentada a nivel sistémico con la inmunosenescencia. Y por último, también sabemos que normalmente asociado a la edad hay una disminución de la absorción de nutrientes, porque ya no hay la capacidad absortiva de nutrientes, no es tan buena, y esto conlleva una desnutrición que a la vez también va a formar un círculo vicioso, porque la desnutrición también afecta la función del sistema inmune. Entonces, a la hora de elegir los probióticos que forman parte de Probiótica Inmuno, nosotros buscamos también aquí, identificamos cuáles son los mecanismos de acción que nos interesaban. En primer lugar, es importante también mencionar que los probióticos en nuestra cabeza siempre están muy asociados a la función inmunológica. Todo el mundo asocia, ¿no?, la ingesta de probióticos a mejorar la respuesta inmunológica. Sin embargo, la ciencia nos dice que la capacidad de modular el sistema inmunológico no es muy frecuente en todos los probióticos. O sea, así como hay propiedades de los probióticos que están muy bien representadas, por ejemplo, la producción de ácidos grasos de cadena corta es muy común. Hay otras que son menos frecuentes, por ejemplo, la síntesis de vitaminas.
Pero es que la capacidad de inmunomodulación es aún menos frecuente, es una propiedad rara de los probióticos. Por lo tanto, esto que tenemos en la cabeza, que cualquier probiótico vale para modular la función inmune, no es así. Realmente se requiere buscar mucho en los probióticos, investigar mucho para encontrar probióticos que tengan esta capacidad inmunomoduladora. Bueno, pues esta es un poquito la estrategia, igual que hemos visto en el cólico. Y vamos a explicar el mecanismo de acción de las dos cepas que constituyen probiótico inmuno, que son estas dos cepas de Lactobacillus plantarum. Como decíamos, aparte de los dos probióticos, tenemos también vitaminas A, B y C, y zinc y selenio. Pues bien, el mecanismo de acción está relacionado con estos 6 puntos que vemos aquí. Sabemos que las cepas de probiótico inmuno tienen actividad frente a patógenos. Sabemos también que tienen un efecto antiinflamatorio porque tienen capacidad de modular las citoquinas. También tienen capacidad de mejorar la respuesta inmune porque reducen esta citoquina, el TGF-beta1. Luego también sabemos que normalizan, tienen capacidad para reequilibrar la microbiota intestinal. Por tanto, ya veremos que por todo esto tienen protección frente a la inmunosenescencia y todo esto está potenciado por el efecto de las vitaminas y de los minerales. Brevemente vamos a ver estos mecanismos. El mecanismo de actividad antagonista frente a patógenos la vemos bien representada en este gráfico, donde en amarillo tenemos la capacidad de inhibición de una bacteria control, que en este caso se escogió Lactobacillus GG, que es bien conocida, y en rojo tenemos la actividad antagonista de nuestros probióticos. Vemos que nuestros probióticos tienen incluso mejor capacidad antagónica frente a algunos patógenos como son Yersinia enterocolítica y capacidad similar de inhibición frente a otros patógenos distintos. Algo menor frente a E. coli, pero en general un perfil muy parecido a Lactobacillus GG, que es un probiótico también de referencia a nivel de actividad inmunológica. Bien, esta actividad antipatógena, esta capacidad de inhibición de los patógenos, viene del hecho de que nuestras cepas, Lactobacillus plantarum, producen ácidos grasos de cadena corta y producen principalmente acetato. Uno de los ácidos grasos de cadena corta es el acetato. Y el acetato lo que hace es inducir la producción de inmunoglobulina A nivel de la mucosa intestinal. Y esta inmunoglobulina A también a su vez favorece la producción de mucus, que tiene un efecto barrera de por sí. El mucus asociado a la mucosa tiene un efecto barrera. Y luego la inmunoglobulina A per se también tiene una actividad antibacteriana y antipatógena. Y luego también, por otro lado, toda esta vía la vemos aquí representada. Y luego, por otro lado, también sabemos que el acetato que producen estos probióticos también va a producir una modulación de citoquinas y una inducción de células T, con lo cual van a mejorar la respuesta inmunológica y humoral tras una infección. Como decía, otra de las propiedades es la capacidad de modulación de las citoquinas. Esto lo hemos estudiado en el laboratorio utilizando una línea celular que se denomina THP1, son monocitos, enfrentados a un factor proinflamatorio como es el LPS. Entonces, hemos visto que la adición de los probióticos en esta línea celular con LPS es capaz de modular la síntesis de citoquinas y hemos visto que probiótico inmuno aumenta la interleuquina 10, una citoquina antiinflamatoria, y reduce esta citoquina TGF-beta in vitro. Con lo cual, este efecto inmunomodulador es superior a la de otras cepas comerciales que están presentes, como Lactobacillus plantarum 299 en este caso. Por tanto, efecto antiinflamatorio por incremento de IL-10 y se produce también esta reducción de TGF-beta1. TGF-beta1 es una citoquina con capacidad inmunosupresora, por lo tanto, la reducción de TGF-beta va a mejorar la respuesta inmune, va a aumentar la respuesta inmune en nuestros pacientes.
Otro mecanismo de acción importante es el mecanismo de acción que va a favorecer la colonización del intestino y la modulación de la microbiota intestinal. Y es que las dos cepas de probiótico inmuno tienen características probióticas excelentes, tienen capacidad de sobrevivir el paso por todo el tracto gastrointestinal, por un lado, y luego tienen capacidad de adherirse al epitelio intestinal. Y este efecto es superior al de otros probióticos que se han utilizado como control. La capacidad para sobrevivir a lo largo del tubo digestivo se investiga también en el laboratorio, sometiendo a los probióticos a diferentes concentraciones de compuestos que representan los diferentes tramos del tubo digestivo, como son, por ejemplo, la lisocima, el peróxido de hidrógeno, el pH ácido, que es representativo del estómago, las sales biliares y la tripsina, que es representativo de las condiciones intestinales. Y, finalmente, la adherencia al mucus se estudia también a nivel de laboratorio. Todo esto para asegurar que el probiótico va a llegar hasta el colon, hasta el sistema digestivo y va a tener allí su función inmunomoduladora. Además, también, otra de las acciones importantes frente a la inmunosenescencia, que proviene un poquito de lo que hemos ido hablando hasta ahora. Las cepas de probiótico inmuno hemos dicho que tiene un efecto inhibitorio de patógenos que inducen las células T, por lo tanto mejoran la respuesta inmunitaria, reducen TGF-beta1, que es una citoquina inmunosupresora. Al reducirla estamos mejorando la respuesta inmunitaria, la estamos potenciando de alguna manera. Y por último, modulan la microbiota intestinal porque tienen esta capacidad de adherirse, de sobrevivir a todo el tracto digestivo y adherirse a las células epiteliales. Y por último, tenemos el mecanismo de acción asociado a todas las vitaminas y al zinc y selenio que contiene el producto. Vitamina B9, B6, B12, todas ellas, y vitamina A, tienen efectos a nivel del sistema inmunitario. Se sabe que de una manera u otra, potenciando la síntesis de células inmunitarias, reduciendo cansancio y fatiga, como por ejemplo B6, B9, aumentando la resistencia a infecciones, vitamina A, por ejemplo, todas ellas de alguna manera inciden en la función del sistema inmunitario. Por lo tanto, en aquellos individuos que tengan deficiencia o carencias a nivel de estas vitaminas, el hecho de dárselas vamos a estar mejorando la función inmunológica también. Y luego también zinc y selenio son dos cofactores que protegen a las células del daño oxidativo. Por lo tanto, también son importantes también a la hora de mantener una función inmunitaria correcta en nuestros pacientes. Todas estas vitaminas y minerales se encuentran al 50% de las recomendaciones, de las cantidades diarias recomendadas en el producto. Bien, otro aspecto que ya hemos visto en la presentación anterior que es importante es verificar siempre la seguridad de las cepas, comprobar que no tienen resistencias a antibióticos, que sean transmisibles. Luego, además, también hemos visto la ausencia de toxicidad también en estudios en animales. En este caso, también se hizo un estudio en ratas, dando dosis muy superiores respecto a la dosis que damos en humanos y comprobando que no existe capacidad de sepsis o de invasión a nivel sistémico por parte de los probióticos. Y, por último, estas cepas también tienen la calificación de QPS de la EFSA, del Organismo Europeo de Seguridad Alimentaria. Bien, pues todas estas propiedades que hemos ido viendo, buena supervivencia, buena adherencia intestinal, la actividad antagónica frente a patógenos y la seguridad, nos garantizan que son buenas candidatas. Finalmente, lo que nos queda por ver es su eficacia en estudios preclínicos y clínicos. No voy a entrar en los estudios preclínicos, hay estudios también en modelos animales donde hemos visto que probiótico inmuno es capaz de mejorar la inflamación, bien inflamación aguda o bien un modelo de inflamación más a largo plazo, pero no vamos a entrar en aras del tiempo.
pero sí que mencionaremos brevemente las tres publicaciones que recogen toda la evidencia de los cepas de probiótico inmuno en la función inmunitaria. Vamos a verlas en detalle. La primera publicación es un estudio aleatorizado doble ciego controlado con placebo en una población de 50 sujetos mayores de 65 años, en los cuales se hizo un tratamiento de 3 meses, 12 semanas, y se les dio o bien placebo o bien el probiótico en dosis bajas o en dosis altas. O sea, había tres brazos en el estudio. Y luego, después de estas 12 semanas de intervención, se hizo un seguimiento durante 12 semanas adicionales. En este estudio se evaluó el efecto del probiótico sobre la inmunidad a nivel sistémico y se vieron también algunas variables secundarias como citoquinas en suero, poblaciones linfocitarias y número de infecciones durante todo el periodo de estudio. Bien, lo primero que vimos es que comprobamos también lo que habíamos visto a nivel de laboratorio. In vivo, también las cepas de probiótico inmuno producen esta reducción de esta citoquina TGF-beta1 y esto, como es una citoquina inmunosupresora, lo que hace es aumentar la respuesta inmunitaria. Esta reducción de la citoquina TGF-beta1 se produce en los dos grupos tratados con probiótico de forma significativa durante la intervención y después este efecto se mantiene hasta el final del estudio. O sea que después de dejar la intervención, estos efectos sobre el sistema inmunitario perduran. Luego también analizamos también estas poblaciones linfocitarias y vimos incrementos en algunas poblaciones de linfocitos que son interesantes, que son estas que están marcadas con un círculo. Linfocitos T helper, T supresores, linfocitos B, células NK y células presentadoras de antígenos. Todas estas poblaciones fueron incrementadas en los grupos tratados con probióticos frente al grupo control. Y luego también en este estudio se evaluó también la incidencia de infecciones de cualquier tipo, infecciones intestinales, infecciones respiratorias, y vimos también, en este caso, la N del estudio no es suficientemente grande como para extraer conclusiones rotundas, pero sí que se vio que el grupo tratado con probiótico tenía menor incidencia de infecciones en comparación con el grupo placebo, y también en este caso, la supervivencia también fue mejor en los grupos tratados con probiótico, mientras que en el placebo hubo mayor mortalidad. Como digo, la N del estudio no permite extraer conclusiones rotundas, pero sí que fueron efectos significativos observados en este estudio. Por lo tanto, probiótico inmuno en este estudio tiene un efecto a nivel de la función inmunitaria y también reduce la proporción de infecciones. En el segundo estudio es un estudio en el cual, con un diseño muy parecido, con 3 brazos también, dosis alta, dosis baja de probiótico y placebo, también durante 12 semanas, en este caso solamente, en el cual queríamos evaluar el efecto que tiene la suplementación con el probiótico en la respuesta inmunitaria frente a la vacuna de la gripe. Por ello, después de la campaña de vacunación de la gripe, que en Europa suele ser en los meses de octubre, noviembre, diciembre, justo después se inició el consumo del probiótico durante 3 meses y se miraron los niveles de inmunoglobulinas específicos de la gripe al inicio y al final de este periodo. Los resultados del estudio demostraron también que probiótico inmunor mejora la respuesta inmunológica y incrementaba la concentración de inmunoglobulina G específica de la gripe, en este caso solamente en el grupo que recibió la dosis alta del probiótico y en los 2 grupos que recibieron probiótico lo que aumentaba era la IgA específica de la gripe. Por lo tanto, en este segundo estudio tenemos evidencia de la mejora de la respuesta inmunitaria a esta vacuna de la gripe. El tercer y último estudio es también un estudio con un diseño parecido, pero en este caso también durante 12 semanas, con una intervención de 3 meses, 12 semanas, pero donde queríamos evaluar el efecto a nivel del tránsito intestinal y a nivel del estatus nutricional de los pacientes. A nivel del tránsito intestinal,
vemos, este es el grupo suplementado con probiótico, aquí incluíamos dosis alta y dosis baja, y aquí grupo control, y vemos cómo en el grupo suplementado con probiótico el número de pacientes que presentan más deposiciones por semana aumenta, mientras que los pacientes que presentan menos deposiciones disminuyen, y en el grupo control ocurre una tendencia contraria. Por lo tanto, probiótico inmuno mejoró el ritmo deposicional en estos pacientes mayores institucionalizados. Y luego también se miraron algunos marcadores de estatus nutricional a nivel sérico, y vimos también que el probiótico, y especialmente el probiótico a dosis baja, aumentaba la concentración de proteínas totales en suero, y en cambio disminuía los niveles de colesterol y disminuía también los niveles de proteína C reactiva, que como saben es un marcador inflamatorio sistémico. Por tanto, en este tercer estudio vimos que probiótico inmuno mejora el estado nutricional, reduciendo el colesterol y la proteína C reactiva. Bien, ¿en qué situaciones sería aconsejable, visto todo el mecanismo de acción, visto toda la efectividad clínica en los estudios? ¿En qué condiciones sería indicado administrar probiótico inmuno? Pues en todas aquellas situaciones en las cuales que son debilitantes para el sistema inmunológico. Hemos hablado del envejecimiento en los 3 estudios que les he mostrado. Estábamos viendo población mayor de 65 años, pero también muchas otras situaciones que se dan ya en población adulta, pues niveles elevados de estrés, fatiga, cansancio por también trabajo excesivo o por también ejercicio físico. No sé si aquí está tan en boga el realizar ejercicio físico intenso. En Europa está muy de moda y hay gente que se apunta a maratones, a triatlones. Eso es un ejercicio que, según cómo puede ser también debilitante para el sistema inmunológico, es muy intenso. Y luego también personas convalescentes, ¿no?, que tienen infecciones muy repetidas, que sufren resfriados frecuentes, pues también en la época de invierno, ¿no?, que hay más tendencia, pues también sería otra de las situaciones en las cuales podríamos prescribir probiótico inmuno. Y queda solamente el resumen de las características de probiótico inmuno, que las hemos ido viendo. Mejora la respuesta inmunológica, tiene actividad frente a patógenos, mejora el estado nutricional, tiene protección frente a la inmunosenescencia, mejora el equilibrio de la microbiota intestinal, actividad antiinflamatoria, eficacia validada en estudios clínicos. En cuanto a las recomendaciones de toma, en los 3 estudios que hemos hablado, el periodo de ingesta era de 3 meses, 12 semanas. Nosotros recomendamos que como mínimo se tome durante un mes, puesto que este efecto a nivel del sistema inmunitario necesita un tiempo para manifestarse, pero lo óptimo evidentemente serían 3 meses, como hemos probado en los estudios, y como digo, según, pues por ejemplo en los periodos de invierno con mayor incidencia de resfriados, pues los 3 meses sería óptimo tomar probiótico inmuno. Importante también el origen natural del producto en comparación con otros posibles productos que tengan la misma indicación. Los probióticos son ingredientes naturales, seguros también, el margen de seguridad amplio que dan los probióticos. Y por último, pues la combinación de probióticos más vitaminas en probiótico inmuno, que también lo diferencia frente a otros complementos exclusivamente vitamínicos que pueden también posicionarse para esta indicación. Tenemos una pregunta de Beni. Preguntan si hay algún estudio sobre infecciones urinarias recurrentes en el adulto mayor, mujeres. Bien, en este caso nosotros también tenemos un producto específico que sí que tiene evidencia en infecciones urinarias, pero con probiótico inmuno no hay evidencia específica en infecciones urinarias recurrentes. Sé que es un problema muy frecuente en mujeres sobre todo, pero con probiótico inmuno no tenemos evidencia.
que podría ser por el mecanismo de acción que tuviera un efecto en infecciones urinarias. Pues hemos visto que tiene actividad antagonista frente a patógenos, y uno de ellos, el que hemos visto, es Escherichia coli, que es el principal agente etiológico en infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Entonces, sí podría darse, evidentemente. Ocurre que nosotros no tenemos estudios. Sería un poquito a criterio médico de decir, bueno, pues vamos a probar con este probiótico a ver si dándolo pues evitamos la aparición de recurrencias. Buenas noches. En la patología de la pancreatitis autoinmune tipo 2, hay ciertos pacientes que hacen colitis ulcerosa, que reciben el tratamiento de prednisona con mesalazina. ¿Y cuál sería la eficacia si es que se podría utilizar los probióticos en ese tipo de pacientes? ¿O la sugerencia o cómo podría ir el tratamiento? A ver, en esos pacientes con la prednisona pues, hay un cierto efecto inmunosupresor, ¿no? Además, también para tratamiento de colitis. Entonces, bueno, sería un caso donde ahí ya sería criterio médico la utilización de probióticos, porque hemos dicho que en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes con bajo inmunosupresión, hay que dar los probióticos con mucha cautela. Entonces, no tenemos evidencia específica en esta patología, y teniendo en cuenta la inmunosupresión por parte de la prednisona, pues se recomendaría, no sería recomendable. Buenas noches. En pacientes con Helicobacter pylori, en el primer esquema o en esquema de rescate, ¿se pueden dar? De poderse dar, sí. Entre los patógenos que hemos mencionado, nosotros no hemos probado actividad frente a Helicobacter pylori, que es una bacteria difícil, además de inhibir o de inhibir su crecimiento. Es complicado estudiarlo, y también es complicado probarlo en el laboratorio. Entonces, no tenemos datos específicos frente a Helicobacter pylori. Sí que es verdad que normalmente en el Helicobacter pylori también se utilizan mucho los antibióticos, y por coadyuvante del antibiótico sí que se podría dar un probiótico, como por ejemplo probiótico inmuno, ¿no? Como coadyuvante de la terapia antibiótica que se utiliza para el Helicobacter pylori. Pero, como ya le digo, eficacia frente a Helicobacter pylori nosotros no hemos evaluado específicamente, porque no es un patógeno pues, frecuente. Sí que es frecuente, pero no en infecciones gastrointestinales o típicas del sistema digestivo. Una pregunta, por favor. ¿Hay estudios específicos sobre acción del probiótico inmuno en diverticulosis o diverticulitis en adultos? No tenemos estudios específicos en estas poblaciones, no. Por tanto, también habría que o sea, no se podría recomendar directamente su uso en diverticulitis. Es verdad que seguramente hay un efecto inflamatorio importante, ¿no? que acompaña, y donde podría plantearse como mecanismo de acción, pero no hay un respaldo clínico para la indicación. En pacientes con síndrome de intestino irritable, nosotros tenemos también una formulación específica. Creo que también SAE también la tendrá en breve, o la tiene ya. Hay una formulación de probióticos específica para síndrome de intestino irritable, donde tenemos evidencia en varios estudios, con varios estudios que demuestran que esta formulación específica es capaz de mejorar, de disminuir pues, toda la sintomatología asociada a dolor abdominal, mejora también la hipersensibilidad visceral, que es típica también de estos pacientes, mejora la calidad de vida específica del IBS. O sea, tenemos estudios específicos con otra formulación probiótica para esta condición. En el caso de probiótico inmuno,
no hay estudios para síndrome de intestino irritable. Pero bueno, si se va a lanzar pronto, pues no sé si está lanzado ya o no, ¿verdad? Ajá, está previsto. Hola, buenas noches. Doctora María Rodríguez, muchísimas gracias. Realmente una ponencia excelente. Esto de la microbiota en realidad es algo que se está estudiando hace muchísimos años y se sabe ya demasiado. Pero creo que ahorita estamos hablando sobre dos productos específicos, que viene a ser el Probiotic Colic y el Probiotic Immune. Hay algo, soy gastroenteróloga clínica y hay algo que me preocupa demasiado, ya que se me ha ocurrido hacer un estudio en todos los pacientes que vienen a la consulta y en verdad no he encontrado hasta ahora ningún paciente eubiótico, ¿no? Y le estoy hablando ya de 2 años de estudio. Todos los pacientes que estoy tratando con sintomatología digestiva, con un abanico de síntomas, todos son disbióticos. Y bueno, aquí tenemos muchas limitantes para hacer estudios, especialmente la clasificación de la microbiota y para saber cuál es la que nos falta y cuál es la que nos sobra o cuál es la que está produciéndome una patología X, ya que sabemos que la microbiota, igual que la información genética en cada paciente, aparentemente es única, ¿no? Entonces, tendría que cada paciente tener un tratamiento específico en la disbiosis. Y lamentablemente, como le digo, tenemos muchas limitantes acá en Bolivia y en Santa Cruz. Quisiera yo preguntarle, bueno, tenemos pacientes con disbiosis grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. No he encontrado ninguno eubiótico, la verdad es que eso es muy preocupante. Aparte de dar solamente, obviamente, el probiótico, no es decirle al paciente, oiga, usted me toma este probiótico por 30 días o por 2 meses o por 3 meses. Es un complejo de todo, empezando desde la dieta, bajar de peso, tener el peso adecuado, tener el sueño adecuado, que es muy importante, bajar el estrés, hacer ejercicios, tomar agua, son muchas cosas, ¿verdad? Y obviamente cuando tenemos una disbiosis, hacemos un proceso inflamatorio crónico. La disbiosis como tal no es una enfermedad, pero esta conlleva a diferentes patologías e incluso el cáncer intestinal por el ciclo vicioso de la cascada inflamatoria y de las citoquinas y de todo lo demás que usted conoce mejor que yo, ¿verdad? Entonces, me gustaría como gastroenteróloga que usted me pudiera sugerir si es que hay algo más que yo pudiera hacer por esta población a la cual me preocupa demasiado, porque lo que tenemos que hacer en un paciente disbiótico es precisamente prevenir una enfermedad grave, porque se puede producir y en realidad está yendo en ese camino. Por lo tanto, creo que deberíamos de tomarle más atención a esto de la microbiota y pues de pesquisar pacientes, como le digo, estoy hace 2 años haciendo el estudio y no he encontrado hasta ahora un paciente eubiótico, doctor. Me gustaría saber si usted puede darme alguna recomendación más, aparte de que le cambio la dieta, si está obeso, le digo que baje de peso, le digo que haga ejercicios, que tenga una buena alimentación, la mando al nutricionista porque tiene que ser esto ayudado por un nutricionista y si es posible por un psicólogo, ¿no es cierto? Entonces es un complejo componente el tratar una simple disbiosis. ¿Habrá algo más, doctora, que usted me pueda recomendar en el tratamiento de estos mis pacientes? Pregunta muy difícil. No me ha especificado qué patología, porque entiendo que me está hablando de muchas patologías clínicas que ven consulta, o sea, no estamos hablando de una patología en concreto, sino, lo digo porque seguramente la disbiosis que encontramos también es específica muchas veces en cada patología, ¿no? Y es lógico, normalmente la patología digestiva siempre también está asociada a una disbiosis, a una alteración de la microbiota intestinal. Si necesitaríamos ir a buscar una cohorte de pacientes sanos con una dieta correcta, etcétera, para encontrar pacientes eubióticos, ¿no? Normalmente siempre hay algo de disbiosis. Otra cosa es si esa disbiosis es una causa o una consecuencia o un factor que contribuye. Eso tampoco todavía no lo sabemos bien.
porque normalmente pues son pacientes que ya tienen dietas restrictivas y que por lo tanto eso también afecta a la composición de la microbiota. O sea, es un círculo vicioso en el que pues, se contribuyen muchos factores y es difícil intervenir, ¿no? Entonces, respecto a factores que podrían mejorar la microbiota, aparte de los que dice, yo creo que ha dicho todo, ¿no? Ha dicho una dieta, incluso el tema psicológico, porque en muchas patologías digestivas existe este componente también emocional y psicológico, por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable, existe mucha psicopedagogía por parte del médico hacia el paciente que ayuda al manejo de la enfermedad, ¿no? O sea, el componente psicológico suele ser también muy importante. O sea que sí, quiero decir que con todos los elementos que ha indicado, yo creo que está pues, haciendo una aproximación muy correcta al hecho, a intentar corregir esa disbiosis, ¿no? Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Yo creo. Hola. Hola.